El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas al oeste, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. En una pequeña aldea llamada Valle Verde, donde el tiempo parecía haberse detenido, un anciano de rostro arrugado y mirada cansada se sentaba en la entrada de su humilde hogar. Su nombre era don Alberto. A su lado, una muleta desgastada por el uso le servía de apoyo, como un recordatorio de los años de vida que llevaba a cuestas. Aquella tarde estaba esperando con la esperanza de ver a su hijo, Rodrigo, que había prometido visitarlo. Sin embargo, el tiempo pasaba y la promesa se desvanecía con cada segundo que el reloj avanzaba. Alberto sintió una punzada de tristeza al recordar los días en que su hijo era un niño, cuando ambos se paseaban por los campos de flores silvestres, riendo, soñando juntos. Rodrigo había sido su orgullo, el niño que había crecido bajo su ala, pero los años y las decisiones habían cambiado esa relación. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Gracias. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Alberto se levantó con esfuerzo, apoyándose en su muleta, y se dirigió a la cocina. Allí la soledad era palpable. Las paredes de adobe parecían escuchar su lamento mientras preparaba una taza de té. Recordaba los tiempos en que su esposa, Carmen, le ayudaba a cocinar, a llenar la casa de risas y amor. Pero ella se había ido hacía años, dejándolo solo con sus recuerdos y una profunda sensación de abandono. Al caer la noche, una sombra se proyectó en la puerta. Era Rodrigo, acompañado de su esposa, Laura. La emoción de ver a su hijo lo llenó de alegría, pero la sonrisa se desvaneció al notar la frialdad en su saludo. «Hola, papá», dijo Rodrigo sin mirar a los ojos de su padre. Laura, en cambio, apenas asintió con un movimiento de cabeza. «Qué bueno que vinieron», murmuró Alberto con voz temblorosa, intentando ocultar la decepción que sentía. «He preparado té, entren por favor». Mientras se sentaban a la mesa, el ambiente se tornó tenso. Alberto intentó sacar conversación, preguntando sobre sus vidas, el trabajo y los niños, pero las respuestas eran cortas y evasivas. La mirada de Rodrigo se perdía en el suelo, como si la culpa y el desinterés lo consumieran al mismo tiempo. Laura, por su parte, parecía revisar el lugar con desaprobación, como si todo le resultara insuficiente. Finalmente, Rodrigo rompió el silencio. «Necesitamos hablar contigo, papá. Hay algo que debemos hacer, y no va a ser fácil», dijo. Su tono era serio y su mirada decidida. Alberto sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La preocupación se adueñó de él, pero no pudo evitar preguntar. «¿De qué se trata, hijo?» Laura intervino, acercándose un poco más. «Es sobre tu casa. Necesitamos que la vendas. Ya no puedes vivir aquí solo. Es peligroso. Necesitamos hacer esto por ti». Las palabras cayeron como piedras en el alma de Alberto. La traición y el desamor lo ahogaban, y un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. «¿Vender mi casa? Pero aquí he vivido toda mi vida. Aquí están todos mis recuerdos, mis sueños», protestó, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «No puedo, no quiero». Rodrigo hizo un gesto de impaciencia. «Tienes que entender, papá, no podemos seguir cuidándote así. Además, necesitaremos el dinero para otras cosas. No podemos seguir gastando en ti». Las palabras resonaron en la mente de Alberto, quien se sentía más como un peso que un padre. En ese instante se sintió completamente abandonado. Era un mero objeto en la vida de su propio hijo, una carga que debía ser desechada. La cocina, que antes era un refugio de amor, se convirtió en un campo de batalla emocional. Alberto, con el corazón desgarrado, se quedó en silencio, observando a su hijo y su nuera, quienes hablaban entre sí sobre la venta de la casa como si se tratara de un simple negocio. La noche avanzaba y después de un rato, Rodrigo y Laura se despidieron, dejando a su padre sumido en una profunda tristeza.
Mientras la puerta se cerraba, Alberto sintió un vacío en su pecho, una sensación de ingratitud que lo atormentaba. Se sentó de nuevo, apoyando su cabeza en la mesa. Recordó los días en que había trabajado incansabilmente para darle a su hijo todo lo que necesitaba. Las noches en vela cuando estaba enfermo, el amor incondicional que nunca había fallado. Pero ahora, ese amor parecía no tener valor. En medio de su desconsuelo, sus ojos se posaron en la muleta y en ese momento recordó algo que había estado guardando. Una carta que había escrito hace años, una carta que contenía un secreto que había decidido nunca revelar. Su mano temblorosa alcanzó la muleta y con esfuerzo la levantó. Dentro de su interior escondía un pequeño compartimento, un lugar donde había guardado su tesoro más preciado. Alberto recordó cómo su padre, antes de fallecer, le había hablado sobre la importancia de la familia y el valor que tenía su legado. Con el corazón en la mano, decidió que era hora de enfrentar el futuro con coraje, por muy doloroso que fuera. Aquella carta tenía el poder de cambiarlo todo. Pero por ahora solo quería sentarse en silencio y dejar que sus pensamientos fluyeran como el río que corría cerca de su casa. La vida en el Valle Verde parecía seguir su curso, ajena al sufrimiento de un anciano que solo deseaba ser amado y respetado por aquellos a quienes había dado todo. Sin embargo, un cambio se estaba gestando en el corazón de Alberto. La justicia, aunque tardía, empezaba a tomar forma en su mente. Y la muleta, su compañera de vida, podría ser la clave para desvelar un camino inesperado. El viento soplaba suavemente, llevándose consigo las hojas secas del otoño, mientras en la pequeña casa una decisión se estaba gestando. Alberto sabía que debía ser fuerte. Tenía el derecho a luchar por su vida, por su hogar, por el amor que alguna vez había dado. Las horas pasaron y el silencio del lugar se llenó de una determinación silenciosa que resonaba en el corazón del anciano. Con cada latido, la muleta seguía siendo su apoyo, pero ahora también representaba un cambio inminente. Desde ese día, Alberto decidió que no permitiría que el abandono y la ingratitud destrozaran su espíritu. Con el tiempo, comenzaría a desvelar el secreto que había guardado celosamente, y con él se alzaría en defensa de su dignidad y su legado. La historia estaba lejos de haber terminado, y una nueva esperanza comenzaba a brotar en el corazón de aquel anciano. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Pur, hasta la próxima con otro romance inolvidable. Alberto miró a su hijo y a su nuera con una mezcla de esperanza y tristeza. La visita, que había esperado con ansias, no se sentía como una reunión familiar, sino más bien como una formalidad. La calidez que solía llenar su hogar se había evaporado, dejándolo con un frío indescriptible. «Pasen, por favor», dijo con un tono amable, intentando ocultar su decepción. Rodrigo entró y se sentó en una silla, mientras Laura se quedó de pie, mirando alrededor con desdén. Alberto sirvió el té con manos temblorosas, recordando cómo en el pasado había preparado el mismo brebaje para momentos de felicidad y celebración. «¿Cómo están las cosas en la ciudad?», preguntó con interés, tratando de mantener la conversación fluida. «Bien», respondió Rodrigo de manera cortante, como si cada palabra fuera una carga. «Solo hemos venido a ver cómo estás. Tú sabes, por si acaso». Alberto sintió el peso de la indiferencia en la voz de su hijo. Recordó cómo, años atrás, Rodrigo le contaba sus sueños, sus anhelos de ser arquitecto. Había pasado noches enteras ayudándolo con sus tareas, pero ahora parecía que esos recuerdos eran solo ecos lejanos. «Me alegra saber que te preocupas por mí», dijo el anciano, intentando forzar una sonrisa. La respuesta de Rodrigo fue un simple encogimiento de hombros. A medida que la conversación avanzaba, Alberto notó a Laura interrumpiendo cada vez que él intentaba compartir una anécdota de su juventud. «Papá, eso no es importante», la escuchó decir con un tono despectivo. «Lo que realmente importa es la salud y el dinero que te cuesta mantener esta casa». Cada palabra de ella era como un puñal que se hundía en su corazón. Alberto había dedicado su vida a cuidar de su familia, y ahora se encontraba en la posición de ser menospreciado por aquellos a quienes había amado incondicionalmente. «Si quieres, puedo ayudarte a vender la casa», continuó Laura sin un atisbo de compasión.
Es un lugar grande y tú ya no puedes mantenerlo. Podríamos usar el dinero para algo más útil. Alberto se sintió mareado. La casa no era solo un inmueble, era el lugar donde había criado a su familia, donde cada rincón guardaba recuerdos de risas, juegos y amor. La idea de desprenderse de todo lo que había construido le causaba un dolor inimaginable. «No quiero vender mi hogar», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba. Rodrigo se volvió hacia su padre. «Papá, no puedes seguir aquí solo. La vida es dura y no puedo permitirme distraerme de mis responsabilidades por tu sentimentalismo. La ciudad necesita que esté presente». La frialdad en su voz hizo que Alberto se sintió aún más solo. Había pensado que su hijo vendría por amor, pero todo parecía ser por obligación. «Me gustaría que me visitaras más a menudo», susurró el anciano, su voz llena de una tristeza profunda. «No solo para ver cómo estoy, sino porque eres mi hijo, y te extraño». Rodrigo miró hacia el suelo, evitando el contacto visual. Laura, por su parte, rodó los ojos. «No tenemos tiempo para eso. Sabes que estamos ocupados», dijo con desdén. Alberto sintió cómo su corazón se quebraba. La indiferencia de su familia era un peso que no estaba seguro de poder soportar. Cuando la noche comenzó a caer, la visita llegó a su fin. Rodrigo y Laura se despidieron rápidamente, sin mucha más que una frase cortés. «Nos vemos pronto, papá», dijo Rodrigo, aunque la promesa sonaba vacía. Alberto los observó salir, su muleta apoyada a un lado, y sintió el golpe de la soledad nuevamente. Aquellos momentos de felicidad familiar parecían un sueño distante. Se sentó en el umbral de su puerta, sintiendo la brisa fría de la noche acariciar su rostro arrugado. La luna brillaba en el cielo, y su luz parecía burlarse de su dolor. Mientras se sumía en sus pensamientos, recordó la muleta que siempre lo había acompañado. Era más que una herramienta para caminar, era un símbolo de su vida. Manuel, su viejo amigo, le había dicho una vez que la muleta guardaba secretos, historias no contadas. Alberto decidió que sería hora de revisar la muleta más a fondo. Tal vez había algo que había olvidado, algo que podría darle fuerza para enfrentar la tristeza de su actual situación. Al regresar adentro, se sentó en su silla favorita y comenzó a examinar la muleta. Sus dedos recorrieron las maderas desgastadas y, para su sorpresa, encontró un pequeño compartimento en la base. Con un poco de esfuerzo, logró abrirlo y descubrió un viejo papel amarillento. Con manos temblorosas lo desenrolló, y al leerlo, su corazón se detuvo. Era una carta de su padre, escrita años antes de fallecer, que revelaba un secreto familiar, un pequeño tesoro escondido en el campo. Un lugar donde solía llevar a Rodrigo a jugar cuando era niño. El mensaje decía que el tesoro era un símbolo de amor y sacrificio, destinado a ser encontrado por quienes realmente valoraban los lazos familiares. Alberto sintió una nueva chispa de esperanza. Nunca había pensado en la posibilidad de que su familia pudiera necesitar ese tesoro, pero ahora, más que nunca, deseaba que Rodrigo entendiera el verdadero valor de la familia. Decidido a compartir esta revelación con su hijo, Alberto comenzó a imaginar cómo reaccionaría Rodrigo al enterarse del tesoro. Quizás podría ayudar a restaurar su relación. Pero, al mismo tiempo, el anciano se sentía inquieto. ¿Acaso su hijo había cambiado tanto que el dinero sería más importante que el amor familiar? La duda lo atormentaba, pero la idea de poder hacer algo por su hijo lo mantenía en marcha. Eran las primeras horas de la mañana cuando decidió que al día siguiente iría a buscar a Rodrigo y le contaría sobre el tesoro. Necesitaba que su hijo entendiera que el amor y la familia eran más valiosos que cualquier riqueza material. Con el corazón latiendo con fuerza, Alberto se quedó dormido, aferrado a la carta, sintiendo que tal vez aún había una oportunidad de reconciliación. Esa noche, los sueños de Alberto estaban llenos de su infancia, de risas, de su querido Manuel y de la promesa de un nuevo comienzo. La esperanza se apoderaba de su ser y por primera vez en mucho tiempo sentía que había un camino hacia la redención, no solo para él, sino también para Rodrigo. Al final del día, todo giraba en torno al amor y al perdón, y Alberto estaba dispuesto a luchar por ello.
Alberto observó cómo su hijo y su nuera entraban en la casa, un gesto que solía provocar en él una oleada de felicidad, pero que en ese momento solo le hizo sentir un vacío en el pecho. Se sentó en su silla de madera, la misma que había pertenecido a su padre, y trató de esconder la tristeza que le invadía. Rodrigo se dejó caer en el sofá con una expresión de cansancio. Laura, por su parte, comenzó a inspeccionar la casa. Su mirada fría y desapasionada se posaba en los cuadros viejos y los muebles desgastados. ¿Te gustaría un poco de té?, preguntó Alberto, intentando romper el hielo, aunque sabía que lo que realmente necesitaba era calidez, no solo de una bebida caliente, sino del afecto de su hijo. Rodrigo levantó la vista, pero no contestó, solo encogió los hombros con indiferencia. Alberto sintió la punzada de la ingratitud, pero prefirió no decir nada. En su mente se repetía que debían tener un motivo para visitar, quizás un nuevo proyecto, algo que su hijo necesitaba discutir. Después de unos minutos de silenciosa incomodidad, Rodrigo finalmente habló, pero lo que dijo no fue lo que Alberto esperaba. «Papá, tenemos que hablar», empezó Rodrigo con un tono que sonaba más a una orden que a un pedido. Alberto asintió, su corazón latía con fuerza, anticipando lo que venía. «Laura y yo hemos estado pensando en el futuro de la casa. Es grande y honestamente no estás en condiciones de cuidarla. Deberíamos venderla». Las palabras golpearon a Alberto como una fría ráfaga de viento en un día de invierno. «¿Vender la casa?», repitió, tratando de procesar la conversación. «¿Pero por qué?». Este lugar ha sido mi hogar durante tantos años. Aquí crecí, aquí viví con tu madre. Su voz temblaba, pero la mirada de Rodrigo se mantuvo dura. Papá, no podemos seguir manteniendo un lugar que consume dinero y esfuerzo. Además, tú podrías vivir con nosotros, en la ciudad, donde hay mejores servicios, dijo la nuera con una calma que irritaba a Alberto. La idea de dejar su hogar, el lugar donde había construido su vida, despertó algo en él. Las memorias de risas y juegos, de dulces olores de las comidas que su esposa preparaba, todo eso se desvanecía con la fría propuesta de su hijo. «He vivido aquí toda mi vida, Rodrigo, no puedo simplemente irme», insistió, pero la mirada de su hijo no mostraba dudas. «Papá, no es sano que vivas solo. La casa se está cayendo a pedazos, no es seguro», respondió Rodrigo mientras se pasaba una mano por el cabello, como si se sintiera incómodo con la situación. Alberto sintió que el aire se le escapaba, como si su mundo estuviera desmoronándose. «¿Y qué hay de mí? ¿No importa lo que siento? ¿Acaso toda mi vida no cuenta para ti?», preguntó Alberto con una convicción que resonó en la habitación. Laura lo miró como si su dolor no tuviera valor. «Es por tu bien, papá, quiero lo mejor para ti», dijo Rodrigo, pero sus palabras sonaban vacías. En sus ojos, Alberto vio más interés en el dinero que en su bienestar. Era como si la relación que había construido con su hijo no significara nada para él en ese momento. La conversación continuó, pero Alberto se sintió cada vez más distante. Mientras Rodrigo y Laura discutían sobre los planes, su voz se desvaneció en un murmullo, y sus pensamientos regresaron a tiempos más felices. Recordó cómo Rodrigo solía correr hacia él, cómo lo miraba con admiración. Pero esos días ya habían quedado atrás, y la amargura le llenó el corazón. Esa noche, Alberto se retiró a su habitación, sintiendo el peso del abandono. Se sentó en la cama y miró la muleta apoyada contra la pared. Aquel objeto no solo le daba apoyo físico, era un símbolo de su vida, de sus luchas y de los sacrificios que había hecho por su familia. Fue entonces cuando decidió que no se dejaría vencer tan fácilmente. Al día siguiente, mientras el sol asomaba en el horizonte, Alberto salió al campo detrás de su casa. Se sentía cansado, pero había algo importante que debía hacer. Se dirigió a un viejo árbol de manzanas, donde en su juventud había escondido un pequeño tesoro, un cofre que había pertenecido a su padre. Era un legado familiar que contenía objetos de gran valor sentimental y económico.
Con esfuerzo, comenzó a cavar, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. Recordaba las historias que su padre le contaba sobre la caja y su contenido. Después de algunos minutos, sintió el golpe del metal contra la pala y su corazón se aceleró. Cuando finalmente sacó el cofre, la emoción lo llenó. Regresó a casa con la caja en sus manos. Decidió abrirla en la cocina, donde podría ver cada detalle de las cosas que había en su interior. Había cartas, fotografías antiguas y algunos objetos de oro, reliquias de tiempos pasados. Pero lo que realmente le interesaba era la carta que su padre había escrito para él. Al abrirla, las palabras se hicieron eco en su corazón. Su padre hablaba sobre la importancia de la familia, del amor y del respeto. Le recordaba que el verdadero valor reside en lo que compartimos y no en lo material. Alberto comprendió que, aunque su hijo había mostrado ingratitud, él no podía dejar que el resentimiento llenara su corazón. Decidió guardar el cofre en un lugar seguro, con la intención de que algún día Rodrigo pudiera entender el valor de las raíces que había olvidado. Mientras tanto, las tensiones aumentaban entre él y su hijo. Alberto comenzó a notar que no podía quedarse de brazos cruzados. Un día, mientras se sentaban a la mesa, Alberto miró a Rodrigo a los ojos y le dijo con firmeza: «No pienso vender la casa. Esta es mi tierra, y aquí permaneceré. Puedes elegir estar a mi lado o no, pero no te permitiré que decidas por mí». Rodrigo se quedó en silencio, y por un momento, Alberto sintió que su hijo podría comprender. Pero la reacción fue diferente. Laura intervino, tratando de cambiar la conversación, y Rodrigo asintió, pero sus ojos mostraban desdén. La atmósfera se volvió tensa y pesada. Alberto sintió que su corazón se rompía una vez más, pero esta vez no se dejaría vencer. Ese día se sentó y escribió una carta, en la que explicaba cómo se sentía. Decidió que era momento de abrir su corazón. En ella describió su vida, sus sacrificios y el amor que había dado sin esperar nada a cambio. Era su forma de liberar el dolor que llevaba dentro. Al finalizar, selló la carta y la guardó dentro del cofre, sintiendo que de alguna manera había puesto en palabras lo que había guardado durante demasiado tiempo. Mientras tanto, la relación con Rodrigo se tornó más distante. Alberto se dedicó a cuidar de su hogar, de su jardín y a encontrar pequeñas alegrías en su día a día. Sin embargo, la visita de su hijo se hizo cada vez más esporádica, y la ausencia de cariño se hacía más palpable. Alberto no se rindió. Aunque sentía el abandono de su hijo, se concentró en las cosas que aún le traían felicidad. Comenzó a ayudar a sus vecinos, a compartir historias y risas, y a recordar que, a pesar del sufrimiento, había mucha belleza en la vida. Además, con el paso de los días, la muleta se convirtió en un símbolo de su fortaleza. Finalmente, un día, Rodrigo llegó a la casa. Su expresión era diferente. Se le notaba preocupado, y aunque Alberto estaba preparado para enfrentarlo, también sabía que la vida tenía sus propios caminos. La conversación que siguió fue dura, pero también liberadora. Rodrigo comenzó a hablar sobre sus miedos, sobre cómo había estado tan ocupado construyendo su propia vida que había olvidado lo que realmente importaba. Alberto escuchó en silencio, sintiendo que había una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, aún había tiempo para sanar las viejas heridas. Su corazón se llenó de la posibilidad de una nueva conexión. La vida, a menudo, presenta desafíos, pero el amor, aunque herido, nunca desaparece por completo. Alberto sintió cómo su corazón se encogía ante la oferta de Laura. La casa, su hogar, no era solo un lugar físico. Era un refugio lleno de recuerdos, risas y los ecos de una vida construida con amor. Cada rincón de esa vivienda contaba una historia, desde la cocina, donde había preparado innumerables comidas familiares, hasta el jardín, donde sus hijos jugaban durante los cálidos días de verano. «No necesito vender la casa», dijo con firmeza, a pesar de que su voz temblaba un poco. «Este lugar es mi vida». Laura soltó una risa burlona. «Pero papá, tú no puedes ni siquiera cuidar de ti mismo. ¿Qué harás aquí solo, con un perro viejo y un par de recuerdos?». La dureza de su tono dejó a Alberto paralizado.
¿Era eso todo lo que su hija pensaba de él? Sintió la traición como un frío helado en su pecho. En su mente, revivió momentos en los que había sostenido su mano cuando era pequeña. La había consolado después de un mal día. «Te prometo que siempre estaré aquí para ti», había dicho en aquel entonces. ¿Dónde había quedado esa niña? Rodrigo intervino, aunque sus palabras no ofrecieron consuelo. «Laura tiene razón, papá. Es mejor que pienses en el futuro. No podemos estar aquí todo el tiempo». Se puso tenso, como si tuviera que justificar lo injustificable. «Tú deberías ser más práctico. La vida no se detiene». Alberto sintió cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. La amargura se instaló en su corazón, y la tristeza se mezcló con la indignación. Mientras servía el té, sus manos temblorosas vertieron un poco de líquido caliente sobre la mesa. «Disculpen», murmuró, tratando de ocultar las lágrimas que amenazaban con brotar. Esos dos, su propia sangre, lo miraban como si fuera una carga. Fue entonces cuando, entre la confusión, recordó un viejo baúl que había guardado en el desván. Era un tesoro de recuerdos, pero también guardaba algo que había decidido mantener alejado de la mirada de todos. «Si me permiten un momento, quiero mostrarles algo», dijo Alberto, sintiendo que su voz se tornaba más firme. Subió las escaleras con esfuerzo, su cuerpo cansado pero su espíritu decidido. En el desván, el polvo bailaba en el aire mientras buscaba el baúl. Lo había cerrado con llave durante años, pero en su interior guardaba más que objetos, contenía su historia y quizás una última oportunidad para demostrar a sus hijos el valor de la familia. Cuando regresó, encontró a Laura y Rodrigo hablando entre ellos, sus rostros llenos de desdén. «Mira, papá, no tengo tiempo para juegos», dijo Laura al verlo. «¿Qué es tan importante?». Sin embargo, Alberto solo sonrió, sintiendo que este momento podría ser significativo. Abrió el baúl y, a medida que levantó la tapa, un aroma a madera envejecida y recuerdos llenó el aire. Entre fotografías y cartas amarillas, encontró una pequeña caja de metal. «Esto es para ustedes», dijo, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Al abrir la caja, una brillante luz dorada salió, haciendo que las miradas de Rodrigo y Laura se iluminaran. Dentro había joyas antiguas y monedas de oro. «Las he guardado durante años, para el futuro de nuestra familia», explicó Alberto. «Nunca fue mi intención que se convirtieran en un problema, pero pensé que podría ser un legado». Laura frunció el ceño. «¿Qué es esto, papá? ¿Un intento de comprar nuestra atención?». Alberto sintió cómo el dolor lo atravesaba como una flecha. «No se trata de eso. Quiero que entiendan el valor de lo que tenemos juntos». Pero su hija se reía, y Rodrigo solo miraba el oro con avaricia, como si todo se tratara de una transacción. «¿Por qué no podemos vender esto y dividirlo?», sugirió Rodrigo, ignorando el significado emocional detrás de los objetos. Alberto, en ese instante, comprendió que el oro no era el problema, la avaricia y el desprecio lo eran. «Lo que tienen aquí no es solo oro, es la historia de nuestra familia, es el amor que he tenido por ustedes», dijo, su voz quebrándose. Pero ellos apenas lo escuchaban. «No importa lo que digas, esto es dinero», insistió Laura. Desesperado, Alberto se dio cuenta de que no podía cambiar la forma en que sus hijos lo veían. Lloró en silencio, sintiendo la soledad más intensa que nunca. «Nunca pensé que mis propios hijos pudieran abandonarme así», murmuró, su voz apenas un susurro. En ese momento comprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en los lazos que una vez habían unido a su familia. Decidido a no perder la esperanza, Alberto intentó recordar a sus hijos lo que realmente importaba, cómo solían compartir risas y sueños juntos. «¿Recuerdan cuando éramos felices, cuando jugábamos en el jardín y hacíamos picnics en la sala?», preguntó, buscando en sus corazones la chispa que una vez había existido. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. El tiempo pasó y a pesar de su esfuerzo, Alberto sintió que la brecha se hacía más profunda. Laura y Rodrigo solo veían en él una carga y la tristeza lo invadía más con cada día que pasaba. Sin embargo, un día, mientras limpiaba el desván, encontró una carta que había olvidado. Era de su padre, escrita años atrás.
En ella, su padre hablaba sobre la familia, el amor y la importancia de nunca dejar que el materialismo nublara lo que realmente valoramos. Mientras leía las palabras de su padre, una idea brillante iluminó su mente. Alberto sonrió mientras planeaba una forma de recuperar la conexión con sus hijos, una que no se basara en el oro, sino en el amor. Sabía que era hora de actuar, de intentar una última vez. Tenía que encontrar la manera de hacerles entender que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en los lazos que compartimos. El deseo de Alberto de unir a su familia lo llevó a planificar un picnic en el jardín. Quería recordarles cómo una vez habían disfrutado de esos momentos simples, riendo y compartiendo historias. No sabía si funcionaría, pero estaba decidido a intentarlo. Preparó todo con esmero, esperando que, tal vez, este gesto pudiera hacerles ver la vida con otros ojos. Era su última oportunidad para sanar la herida que había crecido entre ellos, y su corazón latía con la esperanza de que la familia pudiera ser fuerte una vez más. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Alberto miró por la ventana hacia el jardín, sintiendo que el tiempo corría. Sabía que lo que iba a hacer podría ser su último intento para recuperar lo que había perdido. Mientras tanto, en su interior, la fe aún brillaba, recordándole que, aunque la ingratitud y el desdén habían hecho mella, aún había espacio para redención y amor. La idea de dejar su hogar resonaba en la mente de Alberto como un eco doloroso. ¿Vivir con ustedes? Pero mi vida está aquí. Mis recuerdos, mis amigos, mi rutina. ¿Acaso no importa nada de eso? La desesperación nublaba su voz. Cada palabra se sentía como una súplica, un intento de aferrarse a lo poco que le quedaba. Rodrigo frunció el ceño. Papá, no estamos discutiendo. Es lo mejor para todos. Y no es solo por ti, es por la casa. Está en mal estado y no podemos permitirnos seguir gastando en reparaciones que tú no puedes manejar. Las palabras sonaban como un veredicto, y Alberto sintió que el frío se apoderaba de su pecho. Laura, con una actitud casi de superioridad, agregó: «Además, sería más fácil para ti. En la ciudad hay actividades, podrías conocer gente, no tendrías que estar solo». Alberto sintió que el aire se le escapaba. No solo se trataba de dejar su casa, se trataba de abandonar su vida, su identidad. «Yo no estoy solo», respondió, con un hilo de esperanza aún vivo en su voz. «Tengo amigos, tengo mis rutinas, no necesito que me cuiden como a un niño». Pero Rodrigo, en lugar de mostrar compasión, se acercó más, casi con desdén. «Papá, estás viejo, y no es un insulto, es la realidad. Ya no puedes estar aquí, es peligroso para ti». El anciano sintió que el mundo se le venía encima. Recordaba los días en que él era el que cuidaba de su hijo, que lo guiaba en su vida, que le enseñaba a andar en bicicleta. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había perdido a su hijo en el camino? «Rodrigo, siempre he estado aquí para ti, siempre he dado lo mejor de mí. ¿Así es como me pagas?». La frialdad en la mirada de Rodrigo le rompió el corazón. «Papá, ya tomamos una decisión. No quiero que te sientas mal, pero esto es lo que hay. Podemos organizar una mudanza para la próxima semana». Alberto sintió el nudo en su garganta. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se las contuvo. No quería que lo vieran débil. Cuando su hijo y su nuera se despidieron, Alberto se sintió como un espectador en su propia vida. Se quedó sentado, sintiendo el peso de la tristeza y la traición. La casa que habían construido juntos ahora se sentía como una prisión. Sus pensamientos vagaban entre recuerdos de su juventud, cuando la vida era más sencilla y llena de promesas. Recordaba a su esposa que siempre había querido que sus hijos aprendieran a valorar el hogar y la familia. Ahora, todo eso parecía desvanecerse. Durante los días siguientes, la soledad se convirtió en su única compañía. Caminaba por la casa, tocando los objetos que le traían memorias. La vieja muleta que había pertenecido a su padre, el cuadro de su madre en la pared, las risas de sus hijos jugando en el jardín.
Todo era un eco de un tiempo que se sentía distante. Se sentó en la silla de su padre, pensando en cómo la vida a veces da giros inesperados. ¿Dónde fallé?, se preguntaba en silencio. ¿Por qué mis propios hijos me tratan así? Un día, mientras limpiaba el ático, tropezó con una caja de cartón cubierta de polvo. Al abrirla, encontró cartas amarillas llenas de amor y esperanza, escritas por su esposa durante los años difíciles. En medio de esas cartas, algo brilló. Era un viejo medallón de oro con una piedra preciosa en el centro. Alberto lo sostuvo en su mano, recordando cómo su esposa había dicho que lo habían guardado para el futuro. Era un tesoro, que había permanecido oculto. Alberto se sintió invadido por una mezcla de nostalgia y determinación. Sabía que necesitaba hablar con Rodrigo y Laura nuevamente, pero esta vez tenía algo que mostrarles. Regresó a la ciudad, decidido a enfrentar a su hijo. La ansiedad lo acompañó, pero también una chispa de esperanza. Cuando llegó, los encontró en la sala, discutiendo sobre la venta de la casa. «Papá, no puede simplemente aparecer así», dijo Rodrigo, claramente molesto. Pero Alberto, con el medallón en su bolsillo, le interrumpió. «Espera, quiero mostrarte algo». Con manos temblorosas, sacó el medallón. «Esto pertenecía a tu abuela. Siempre fue un símbolo de nuestra familia». Laura miró el objeto con desdén, pero Rodrigo se acercó, curioso. «Papá, ¿qué significa esto?». Alberto respiró profundo. «Significa que hemos tenido un legado que cuidar. Este medallón no es solo oro, es un recordatorio de la familia que solíamos ser. ¿Es que no entiendes que todo lo que soy, todo lo que hemos construido, merece ser respetado?». La tensión en la habitación creció. «¿Y qué quieres que hagamos con eso, papá?», preguntó Rodrigo, con un tono que no ocultaba su desdén. «¿Acaso crees que un pedazo de oro cambiará la decisión que hemos tomado?». Alberto sentía que su corazón se rompía. No es solo sobre el oro, es sobre el amor, el respeto y sobre no olvidar de dónde venimos. ¿Ustedes están listos para dejar todo eso atrás por un poco de dinero? Rodrigo se quedó en silencio, mirando a su padre. La rabia y el egoísmo luchaban en su interior. «No me obligues a tomar una decisión que no quiero, Alberto. Esto no es un juego». Alberto se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. «No estoy aquí para jugar. Estoy aquí para recordarte el valor de la familia. Puede que tú no lo veas ahora, pero el tiempo pasará y te arrepentirás de ignorar lo que realmente importa». Ambos hombres se miraron, y el silencio llenó la habitación. Laura, que había estado observando desde un rincón, finalmente intervino. «Rodrigo, quizás deberíamos considerar lo que papá está diciendo. Este medallón es un símbolo de unión. ¿No crees que deberíamos pensarlo 2 veces antes de seguir adelante?». Alberto sintió que la esperanza comenzaba a florecer nuevamente. Quizás, solo quizás, su hijo aún podía recordar lo que era importante. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero en ese momento sentía que el primer paso había sido dado. La historia de su familia todavía no había terminado. Alberto sintió que su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras hacia el desván. La luz que entraba a través de la pequeña ventana iluminaba el polvo que danzaba en el aire, y cada paso que daba parecía resonar en su mente como un eco de su propia vida. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había visitado aquel lugar? Se sintió nostálgico, recordando aquellos días en los que subía al desván con su esposa para buscar adornos navideños o cajas de viejas fotografías. Pero el desván ahora era un refugio de soledad, un espacio que había sido olvidado, tanto como él mismo. Cuando llegó al viejo baúl, lo miró con cariño. Había pertenecido a su propio padre, un hombre que había trabajado toda su vida en el campo, enfrentándose a tormentas y sequías, pero siempre con la cabeza en alto. Alberto se agachó y con esfuerzo levantó la tapa. Dentro encontró una mezcla de objetos que contaban historias de su vida. Había cartas amarillas por el tiempo, fotografías descoloridas y recuerdos de momentos felices. Alberto se agachó y con esfuerzo levantó la tapa.
Dentro encontró una mezcla de objetos que contaban historias de su vida. Había cartas amarillas por el tiempo, fotografías descoloridas y recuerdos de momentos felices. Pero lo que realmente le interesaba era lo que había escondido entre sus tesoros. Un pequeño cofre de madera que había estado destinado a guardar algo especial. Con manos temblorosas, abrió el cofre y, para su sorpresa, encontró un conjunto de monedas de oro que habían pertenecido a su padre. Era un legado que nunca había querido desenterrar, un secreto que había mantenido bajo llave por el miedo a que sus hijos pensaran que tenía un valor material que podría cambiar su relación. Pero ahora, mientras bajaba de nuevo las escaleras, se dio cuenta de que era el momento de revelar la verdad. Si había algo que podía demostrarles que él todavía tenía valor, eran esas monedas. No necesariamente en términos económicos, sino en el legado que representaban. Alberto regresó a la sala y, con el cofre en mano, observó a Laura y Rodrigo. La expresión de la joven se tornó curiosa ante la visión del cofre, mientras que su hermano mostraba un escepticismo evidente. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Laura, su tono ligeramente más suave. «¿Por qué no me dijiste que tenías algo así?» «Porque no se trata solo de dinero», respondió Alberto, su voz un poco más firme ahora. «Esto representa la historia de nuestra familia, las luchas, los sacrificios. Mi padre trabajó duro por cada una de estas monedas, y más importante aún, por los valores que debemos llevar con nosotros. Nunca quise que esto se convirtiera en la razón por la que vinieran a verme». Rodrigo frunció el ceño y dijo, «¿Y qué quieres que hagamos con esto, papá? ¿Venderlo y hacer algo útil? Esto no resuelve el problema de que te estás quedando solo». Era claro que su hijo estaba más preocupado por la situación inmediata que por el legado de su abuelo. «Tal vez no se trate de resolver un problema inmediato», contestó Alberto, sintiéndose cada vez más fuerte. «Tal vez se trata de recordar de dónde venimos y qué hemos olvidado. ¿Por qué creen que estoy aquí? Porque los amo. Pero parece que ustedes solo ven una carga». Laura se quedó en silencio, su mirada desviada hacia el cofre. Era un momento de reflexión, un momento que se sentía pesado en el aire. Alberto podía ver el conflicto en su rostro, la lucha entre lo que había aprendido de su padre y lo que sentía en ese instante. Era una batalla interna que había sido sembrada en la niñez y que ahora florecía de manera desgarradora. «¿No se dan cuenta?», continuó Alberto, su voz ahora más suave, casi un susurro. «Lo que realmente importa no es el dinero, sino la conexión que tenemos, lo que hemos construido juntos, los recuerdos compartidos. Ustedes están tan ocupados mirando al futuro que no pueden ver el presente». Un silencio pesado se instaló en la habitación, y algo en el aire cambió. Alberto sintió que sus palabras resonaban en los corazones de sus hijos. Laura finalmente se acercó, mirando las monedas de oro con una mezcla de asombro y vergüenza. «Papá, yo», comenzó a decir, pero sus palabras se desvanecieron. Era evidente que la joven se sentía culpable por las palabras que había pronunciado antes. Rodrigo, por su parte, finalmente pareció darse cuenta de lo que estaba en juego. «Quizás hemos sido demasiado duros contigo», admitió, su tono más conciliador. «No pensamos en lo que realmente sientes, solo estamos preocupados por el futuro». «Es un futuro que no tiene que ser tan oscuro», respondió Alberto, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. «Podemos encontrar la manera de seguir adelante, pero necesitamos hacerlo juntos. No tengo miedo a la soledad, pero no quiero que eso se convierta en mi realidad». En ese momento, algo cambió en la dinámica familiar. Alberto vio en los ojos de Laura y Rodrigo una mezcla de tristeza y entendimiento. La conversación no solo había sido sobre monedas de oro, sino sobre el valor de los lazos familiares, de cómo el tiempo y las preocupaciones habían distanciado sus corazones. «Quiero que comprendan que el amor es más poderoso que cualquier tesoro», continuó Alberto, sintiendo que cada palabra resonaba con una verdad que había esperado mucho tiempo para compartir.
Si podemos mantenernos unidos, no importa cuán difícil sea la vida, siempre encontraremos la manera de salir adelante. La tensión en la habitación se disolvió lentamente, y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, ese momento marcó el inicio de un nuevo capítulo. Alberto sintió que algo dentro de él había cambiado. La esperanza había brotado entre los escombros de la traición y el abandono. Había un nuevo propósito en su vida, y aunque los desafíos estaban lejos de haberse resuelto, sabía que lo más importante era que su familia estaba dispuesta a intentarlo. Habían dado un paso hacia la redención y el reconocimiento de lo que realmente importaba. Mientras la tarde se convertía en noche, el aroma del té que había preparado llenaba la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, Alberto sintió que su hogar recuperaba su esencia. Así, en medio de recuerdos, secretos y un profundo deseo de sanar, la familia comenzó a trazar el camino hacia un futuro donde el amor y la gratitud florecerían nuevamente. Alberto se quedó parado en la puerta de su casa mientras su hijo y su nuera se alejaban en su auto. La tarde caía sobre el pequeño pueblo, tiñendo el cielo de un anaranjado profundo que contrastaba con la tristeza en su corazón. Cada paso que daban se sentía como un clavo más en su ataúd emocional. Había dedicado su vida a cuidar de su familia, a brindar amor y apoyo a aquellos que ahora lo abandonaban en su hora más vulnerable. La sensación de traición lo invadía, como una sombra oscura que no podía sacudirse. Dentro de su hogar, el silencio era abrumador. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos. El viejo sillón donde solía leerles cuentos a sus nietos, la cocina donde preparaba sus comidas favoritas, el jardín que había cultivado con tanto esmero. Pero ahora todo eso se sentía como una prisión. Se sentó en su silla, la muleta, su fiel compañera, se apoyaba a su lado. Era un objeto que había sobrevivido junto a él, un símbolo de su lucha y resistencia. Mientras recordaba la alegría de aquellos días pasados, su mente comenzó a divagar hacia un secreto que había mantenido guardado por años. Alberto se había encontrado con una pequeña caja de madera en el ático mucho tiempo atrás. Dentro había cartas de su padre y varios objetos que a simple vista parecían triviales, pero que tenían un significado profundo. Entre ellos había una pequeña bolsa de tela que contenía monedas de oro, un tesoro escondido que su padre había acumulado durante su vida con la esperanza de que algún día su familia lo valorara. Sin embargo, aquel tesoro no había sido más que un recuerdo olvidado de un tiempo en que la familia se unía para celebrar la vida. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera de su casa, Alberto decidió que era hora de hacer algo. No podría permitir que su hijo y su nuera continuaran con su egoísmo y desprecio. Si no podían ver su valor como padre, tal vez era momento de mostrarles lo que realmente había significado su sacrificio. Con la determinación renovada, se levantó de la silla y se dirigió al ático. La luz tenue de su linterna iluminó el camino polvoriento hacia la caja de madera. Al abrirla, un aire de nostalgia lo envolvió. Las cartas de su padre estaban escritas con una caligrafía cuidadosa, cada palabra impregnada de amor y esperanza. Mientras leía algunas, recordó las enseñanzas de su padre, sobre la importancia de la familia y el respeto hacia los mayores. Su corazón se apretó al pensar en cómo Rodrigo había olvidado esas lecciones. En medio de la caja encontró la bolsa de tela, y al abrirla, la luz del oro brilló intensamente. Las monedas parecían llamarlo, como si supieran que su valor iba más allá de lo material. Alberto decidió que usaría aquel tesoro para asegurarse de que su hijo y su nuera entendieran el verdadero significado de la vida. No solo quería marcar la diferencia en sus vidas, sino también demostrarles que el amor y el respeto no se compran, se ganan. Anotó una carta, una última comunicación para sus hijos, en la que explicaba el origen de las monedas y su deseo de que aprendieran a valorar lo que realmente importa. A la mañana siguiente se sintió más decidido que nunca. No quería que la tristeza lo consumiera. En lugar de eso, se dispuso a hacer cambios en su vida. Comenzó a organizar su hogar, a deshacerse de cosas que ya no necesitaba. Cada objeto que tocaba evocaba recuerdos. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumado, comenzó a experimentar una especie de liberación.
Poco después, un grupo de vecinos, al ver que Alberto estaba más activo, se acercó a ofrecerle su ayuda. Agradecido, aceptó su compañía. Se sentía revitalizado al compartir historias y risas con ellos. Este apoyo comunitario le mostró que no estaba solo, que había un mundo fuera de las paredes de su casa que aún lo necesitaba. Juntos comenzaron a trabajar en el jardín, replantando flores y organizando un pequeño mercado en su vecindario. Sin embargo, la idea de su familia seguía ocupando su mente. Así que un día convocó a Rodrigo y Laura a su casa. Les dijo que tenía algo importante que mostrarles. Al principio ellos se mostraron reacios, pero la curiosidad pronto los llevó a aceptar. Alberto les enseñó la caja de madera y les habló sobre su padre, sobre la importancia del legado familiar. Les mostró las cartas y les explicó el significado de cada moneda dorada. La riqueza no se mide en oro, sino en amor y respeto, les dijo con firmeza. Siempre he estado aquí para ustedes y estoy dispuesto a seguir siéndolo, pero el amor debe ser recíproco. Rodrigo y Laura, sorprendidos por la profundidad de la historia, comenzaron a comprender lo que habían pasado por alto. Las lágrimas llenaron los ojos de Laura al leer una de las cartas de Alberto, que hablaba de sacrificios y sueños no cumplidos. En ese momento, la realidad de sus actos comenzó a calar hondo en sus corazones. Alberto, sintiendo que había logrado tocar sus almas, les entregó las monedas. Quiero que usen esto para ayudar a otros, para que nunca olviden lo que realmente importa, les dijo. La transformación en sus rostros fue evidente. El remordimiento por su comportamiento anterior comenzó a florecer en una nueva comprensión. Con el tiempo, Rodrigo y Laura comenzaron a involucrarse más en la vida de su padre. Se dieron cuenta de que no podía vivir solo, pero no porque necesitara cuidados, sino porque lo que más necesitaba era conexión y amor. Juntos comenzaron a revitalizar la casa y a hacer de ella un hogar nuevamente. La justicia de la vida se había manifestado de la manera más hermosa. Alberto no solo había recuperado a su familia, sino que también los había guiado hacia una comprensión más profunda del amor filial. La muleta, una vez símbolo de su fragilidad, ahora se convirtió en un recordatorio de su fortaleza. El oro de su padre no solo se convirtió en un símbolo de riqueza material, sino en un legado de amor que continuaría a través de generaciones. Así, Alberto encontró la paz que tanto anhelaba. A través de su dolor y sufrimiento, había logrado no solo sanar sus propias heridas, sino también las de su familia. Y aunque sabía que la vida no sería perfecta, tenía la certeza de que al final el amor siempre prevalecería. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Plinge, hasta la próxima con otro romance inolvidable.